Vi un vídeo esta semana que tiene millones de visitas. Todo el mundo lo compartió, pero casi nadie está diciendo lo más importante. Y eso es exactamente lo que te voy a explicar hoy. Quédate hasta el final, pues tengo algo para ti. Cuando aparece una infidelidad, todo el mundo corre a decirte qué tienes que hacer. Tu amiga más tajante puede decirte, sal de ahí, si te quedas no te estás respetando. Tu madre, tu hermano o alguien que ha sostenido relaciones toda la vida desde el aguante puede decirte, bueno, todos cometemos errores, mira si podéis arreglarlo. Y luego abres TikTok o Instagram y te aparecen 10 vídeos diciendo cosas completamente opuestas. Empodérate y vete. Si perdonas eres débil, si amas de verdad tienes que entender. Y tú estás en medio, con el pecho roto, con la cabeza dando vueltas y con la sensación de que todo lo que creías de tu relación acaba de romperse. Y lo peor es que en este momento todo el mundo parece tener una respuesta, pero quizá tú todavía ni siquiera tienes suelo para sostener esto. Llevo años trabajando con parejas que llegaron a mí después de una infidelidad. Y lo primero que noto siempre es lo mismo. La persona cree que el problema empezó el día que se enteró. Y eso es exactamente lo que hace que todo lo que intentan después no funcione. He visto mujeres llegar diciendo, solo necesito saber si tengo que irme o quedarme. Y después de empezar a ordenar lo que había pasado, descubrir que esa no era todavía la primera pregunta. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer que llegó completamente destruida porque había visto unos mensajes. Venía convencida de que tenía que decidir esa misma semana. Cuando empezamos a regular, a ordenar lo que había ocurrido y a mirar la relación con más claridad, pudo dejar de decidir desde el shock. Y también recuerdo otra pareja que llegó pensando que el tema era únicamente la infidelidad. Y cuando empezamos a trabajar, apareció algo más profundo. Años de distancia, conversaciones evitadas, una relación que seguía funcionando por fuera, pero que llevaba tiempo sin verdad por dentro. Esto no significa que todas las parejas tengan que reconstruir y tampoco significa que todas tengan que separarse. Significa que antes de decidir hace falta ver. Una cosa antes de seguir. Si estás viviendo algo parecido, abajo en la descripción te dejo 2 formas de trabajarlo conmigo. Y al final te dejo un regalo si ves el vídeo completo. En el vídeo que vi, alguien analiza qué pasa con la culpa después de una infidelidad. Tiene razón en lo que dice, pero le falta la parte que más importa. Le falta mirar qué estaba ocurriendo antes. Porque después de una infidelidad aparecen muchas cosas, pero voy a quedarme solo con 3. Aparece culpa, aparece dolor y aparece necesidad de control. Y en medio de todo eso aparece una pregunta brutal. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pero hay otra pregunta que casi nadie quiere mirar al principio. ¿Qué relación existía antes de que esto saliera a la luz? Y esa pregunta no es para culparte, es para que puedas ver con más verdad. Lo que todo el mundo ve en Reels, en conversaciones de amigas o en los comentarios de redes es la escena final. Te enteras a veces por un mensaje, a veces porque algo no cuadraba y miraste el móvil, a veces porque él lo confiesa directamente, a veces porque lo notas en el cuerpo antes incluso de tener una prueba. Y cuando por fin lo sabes, ocurre algo muy fuerte. No solo piensas, ha habido una infidelidad. Sientes algo mucho más profundo. ¿He vivido engañada? ¿Era todo mentira? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué van a pensar de mí si me quedo? ¿Y si me voy y luego me arrepiento? ¿Y si le perdono y me vuelve a pasar? Desde fuera parece que todo se reduce a una decisión. ¿Perdonas o te vas? Pero por dentro no empieza así. Por dentro empieza como un terremoto. Una parte de ti se siente humillada. Otra parte siente rabia. Otra parte todavía quiere a esa persona. Otra parte quiere desaparecer. Incluso hay una parte que quiere saberlo todo y otra parte que no quiere saber nada. Vamos, un lío. Y encima llegan las voces de afuera. Tu amiga, que salió de una relación muy dolorosa, te dice, yo no lo pensaría, me iría. Y quizás lo dice desde una experiencia real, desde algo que a ella le salvó. Otra persona de tu familia te dice, todos cometemos errores, no rompas una relación por esto. Y quizá
también lo dice desde su historia y desde lo que aprendió, desde lo que ella misma tuvo que sostener. Y luego está la voz de las redes. Una mujer empoderada no perdona una infidelidad. O la contraria, si hay amor verdadero, se puede superar todo. Y tú en medio no sabes si lo que estás sintiendo es amor, miedo, dignidad, dependencia, rabia o shock. Por eso, cuando una mujer llega en ese momento, yo no veo primero una decisión. Veo una persona intentando entender su vida desde el peor estado emocional posible. Y aquí, la mirada que yo propongo no empieza diciéndote tienes que irte, tienes que perdonar o tienes que demostrar tu valor. Empieza con algo mucho más básico y mucho más profundo. Primero tienes que recuperar tu centro. Porque si decides desde el orgullo herido, quizás te vas sin comprender. Si decides desde el miedo a perder, quizás te quedas sin verdad. Y si decides desde el shock, quizás confundes alivio inmediato con claridad. Y esto no significa esperar eternamente. Significa no convertir el momento de máximo dolor en el único lugar desde el que miras tu relación. Porque puede que al final decidas irte y puede que esa sea una decisión profundamente digna. O puede que al final decidas abrir un proceso de reconstrucción y eso también puede ser profundamente digno. Pero la dignidad no está en una respuesta automática. La dignidad está en mirar con verdad. Pero aquí viene lo que casi nadie ve. La infidelidad no empezó el día que te enteraste. Y esta frase hay que escucharla muy bien. No significa que tú hayas provocado lo ocurrido. No significa que tengas que justificarlo. Y no significa que tengas que quedarte. Significa algo más profundo. El acto apareció dentro de una historia relacional que ya existía. Y si solo miras el acto, puedes perder la historia. Puede que tú lo estés viviendo como una traición. Puede que tu entorno lo llame traición. Y puede que esa palabra describa exactamente cómo se siente tu cuerpo ahora. No voy a discutir esa experiencia. Pero si quieres sanar, decidir o reconstruir con verdad, necesitas mirar también qué había antes. Y no tienes que hacerte todas las preguntas hoy. No hoy, no en shock y no con el cuerpo roto. Hoy quizás solo necesitas respirar, dormir, comer algo, no tomar una decisión irreversible y dejar que alguien pueda acompañarte sin empujarte. Pero cuando puedas mirar un poco más, habrá 3 zonas importantes que revisar. La primera, que se había dejado de hablar. La segunda, que se había enfriado o desconectado. Y la tercera, que seguía funcionando por fuera, pero ya no estaba vivo por dentro. Porque a veces la infidelidad aparece como una bomba. Pero cuando miras en profundidad descubres que la casa ya tenía grietas. Y decir esto no es culpar a la casa, es dejar de fingir que solo existió la bomba. Y cuando ves esas grietas, aparece una comprensión importante. Quizá el trabajo no es simplemente borrar lo que pasó para volver al punto anterior. Porque puede que el punto anterior también necesitaba ser mirado. Y aquí hay una trampa muy frecuente, intentar volver a cómo estábamos antes. Pero hay que tener cuidado con esa frase, porque a veces cómo estábamos antes también formaba parte del problema. No porque justificara nada, no porque lo explicara todo, sino porque quizá esa relación anterior ya no estaba viva del todo. Quizás había rutina, quizá había desconexión, quizá había miedo a hablar. Solo eso. No necesitamos abrir ahora 20 temas. No necesitas replantearte toda tu vida en una noche. No necesitas analizar toda la relación mientras estás sangrando por dentro. Pero sí necesitas entender algo. Si algún día decides reconstruir, no será para volver al mismo lugar, será para construir otra cosa. Y si algún día decides irte, que no sea solo desde el golpe, que sea desde una verdad más completa. Y esto es lo que cambia todo. Escucha bien esto. Pedir perdón 2 días después no siempre es pedir perdón. A veces es pedir alivio. Y esta distinción es fundamental. Cuando una infidelidad sale a la luz, la otra persona también puede entrar en una activación muy intensa. Puede tener miedo a perderte, puede sentir culpa, puede necesitar que todo se calme cuanto antes y entonces puede decir perdón, te quiero, no quiero perderte. Y esas frases pueden ser sinceras,
pero no siempre significan que ya existe una reparación real. Imagina una escena muy frecuente. Tú preguntas otra vez por lo ocurrido, normal. Y él, que al principio lloraba y pedía perdón, empieza a decir: pero ya te lo expliqué, no podemos estar así todos los días. Si vamos a seguir, tienes que dejar de sacarlo. Y ahí aparece el punto delicado. Puede que no esté intentando reparar. Puede que esté intentando que tú dejes de mostrarle el dolor que le produce verse a sí mismo en lo que ocurrió. Por eso hay que distinguir dos cosas: arrepentimiento emocional y responsabilidad transformadora. El arrepentimiento emocional puede llorar, puede prometer, puede desesperarse, pero la responsabilidad transformadora se ve en otra parte. Se ve cuando puedes sostener tu dolor sin pedirte que sanes rápido. Se ve cuando puedes responder sin convertir tus preguntas en un ataque. O se ve cuando puede mirar lo que ocurrió sin usar tu dolor como excusa para defenderse. Y eso no se demuestra en 2 días. Se demuestra en el tiempo, en coherencia, en presencia, en transparencia. Porque hay personas que piden perdón para reparar y hay personas que piden perdón para que el tema se cierre cuanto antes. Esto es duro, pero hay que decirlo. Y para ti, si estás en el lugar de la persona herida, hay algo clave. No confundas intensidad con verdad. Que alguien llore no significa que ya puede reparar. Que alguien prometa no significa que ya haya cambiado. O que alguien tenga miedo a perderte no significa que haya comprendido. Puede ser el comienzo, eso sí, pero no es la reconstrucción. ¿Ok? Bien, lo que voy a decir ahora es lo que más me preguntan en consulta. La pregunta suele ser: ¿entonces qué hago? Y mi respuesta no empieza por perdona ni por vete, empieza por esto. No decidas desde la herida abierta sin haber recuperado un mínimo de claridad. Si estás viendo esto ahora y te toca de cerca, busca una hoja y un papel. Pausa el vídeo si lo necesitas. Y no es para resolver toda tu vida, ni para decidir hoy si perdonas, si te vas o si reconstruyes. Solo para hacer algo mucho más básico y mucho más importante en este momento. Empezar a ordenar desde qué estado estás mirando lo que ha pasado. Te propongo 3 pasos. El primer paso es ubica tu estado. Porque una misma situación se ve de forma muy distinta si la miras desde el rojo, desde el ámbar o desde el verde. En rojo, tu sistema está en shock, rabia, miedo o urgencia. Ahí no necesitas tomar la gran decisión, necesitas regular. En ámbar ya puedes empezar a ordenar qué ocurrió, qué sientes, qué necesitas saber, qué conversación habría que preparar. Y en verde quizás ya puedes hablar o decidir con más claridad. Pero si intentas decidir desde el rojo, muchas veces no eliges desde tu verdad, eliges desde el dolor. El segundo paso es separar 3 planos: lo que ocurrió, lo que tú estás sintiendo y lo que quieres construir o dejar de construir a partir de ahora. Si mezclas estos 3 planos, todo se vuelve confuso. Y el tercer paso es observa la disponibilidad real de la otra persona. No solo si dice que te quiere, no solo si te pide perdón, no solo si te promete. Mira si puede sostener la verdad, si puede asumir responsabilidad y si quiere transformar algo o solo volver a la normalidad. Y con todo eso, por ahora basta. No necesitas responder hoy todas las preguntas de tu vida. No necesitas tener ya una decisión definitiva. Y no necesitas resolver en una noche algo que toca tu confianza, tu historia, tu cuerpo y tu forma de amar. Lo que necesitas es empezar a salir del rojo. Y salir del rojo no significa que el dolor desaparezca. Significa que dejas de estar completamente tomada por el shock, por la urgencia o por la necesidad de hacer algo ya. Ahí empieza la claridad. No la claridad total, pero sí la primera claridad. Saber cuál es el siguiente paso sano. Si lo que estoy diciendo resuena con lo que estás viviendo ahora mismo, el kit semáforo antidesborde no va a resolver toda tu situación ni va a decidir por ti si tienes que perdonar, irte o reconstruir. Pero sí puede ayudarte con el primer paso. Saber si estás en rojo, en ámbar o en verde y qué conviene hacer antes de hablar o decidir desde el dolor. Es una de las herramientas que utilizo como primer mapa con mujeres y parejas que llegan muy activadas porque antes de decidir hay que saber desde qué estado estás mirando. Lo he dejado en $4
para que este primer mapa sea muy accesible, sin que deje de haber un pequeño compromiso real con tu proceso. El enlace está abajo en la descripción. La pregunta no es si perdonar o no. La pregunta es ¿qué pasó realmente y qué quieres construir a partir de ahora? Esa es la única pregunta que vale la pena responder. Porque si la única pregunta es perdono o no, quizá decides demasiado pronto. Pero si la pregunta es ¿qué pasó realmente?, entonces empiezas a mirar. Y esa pregunta no se responde desde el shock. Se responde cuando empiezas a recuperar centro, cuando puedes distinguir lo que ocurrió, lo que estás sintiendo y lo que de verdad quieres construir o dejar de construir a partir de ahora. Y cuando miras con verdad, la decisión que llegue tendrá más raíz. Y para los que os habéis quedado hasta el final, el regalo es este. Comenta inicio abajo y te mando el resumen completo de este vídeo, con las ideas principales y los primeros pasos para empezar a ordenar lo que estás viviendo. Leo todo. Hoy vimos 3 cosas. La primera es que el día en que te enteras no siempre es el inicio, sino la explosión visible. La segunda es que en rojo no se decide una vida. Primero se regula, después se mira y solo entonces se elige. Y la tercera es que pedir perdón no siempre significa que ya haya reparación. Espero que esto te ayude a no sentir que tienes que resolverlo todo ahora mismo. A veces el primer paso no es decidir toda tu vida, es recuperar el centro suficiente para poder mirar con verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo cariñoso.